este cuarto vídeo de estadística hablaremos de parámetros de centralización. La media, la mediana, la moda, y luego haremos ejemplos y los resolveremos también en R. Los parámetros de centralización son valores que nos aportan información de cómo están agrupados los datos. La moda, MO, es el valor que más se repite. La mediana, ME, es el valor central una vez que están agrupados, ordenados los datos de manera creciente. Si tuviéramos dos, pues sería, si tuviéramos dos valores centrales, sería la media de los dos. La media aritmética sigue esta fórmula. Es la suma de todos los valores dividido entre n, y si los valores están agrupados, si los tenemos ya agrupados en una tabla de frecuencias, es cada valor por su frecuencia absoluta dividido entre n. ¿Vale? Acordaos que esto es sin agrupar. Y aquí es cuando ya tenemos los datos agrupados. Ahora resolveremos los ejemplos que vimos en los vídeos anteriores. Calcularemos estos tres parámetros de centralización. Aquí tenemos la tabla de frecuencia del ejercicio, donde hemos añadido dos columnas nuevas. La columna de la frecuencia absoluta acumulada y la columna del producto de la columna XY por su frecuencia absoluta. Una vez que tenemos estas cuatro columnas, ya podemos calcular perfectamente los tres parámetros de centralización. La moda es el valor que más se repite, por tanto tenemos que mirar en la columna de la frecuencia absoluta el valor más grande, que es el 3, por lo tanto la moda es 6. La mediana es el valor que está en el centro de los datos una vez que los tenemos ordenados de manera creciente. Como tenemos 12 datos y es par, los dos valores centrales es el que está en la posición 6 y en la posición 7. Y eso nos lo va a archivar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. El dato que está en la posición 6 es un 4 y el que está en la posición 7 es un 5. Por lo tanto, la mediana tiene que ser la media de 4 y 5. Es decir, 4 y medio. Para calcular la media aritmética, hemos dicho que es la suma de todos los valores por su frecuencia absoluta, porque los tenemos ordenados, dividido entre el total de datos. En nuestro caso tenemos 12 datos y la suma de x y y es 56. Pues si hacemos esta división, sale 4,67. Ahora pasaremos a hacer el mismo ejercicio, pero cuando los datos los tenemos agrupados en intervalos. En este ejemplo tenemos, si recordáis, teníamos separados por intervalos edades. Tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada y la columna que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Una vez que tenemos esta tabla, ya podemos calcular los parámetros de centralización. En este caso sería la moda, o la clase modal, en este caso, sería el valor que más se repite, que es el 8. Luego la clase modal sería el intervalo 37,5, 47,5. La mediana, o la clase de la mediana, sería el valor que está en el centro de los datos. Como tenemos 25 datos, si los ordenamos, el valor que está en medio es el 13. ¿Por qué? Porque deja 12 números por abajo y 12 números por arriba. Tenemos que buscar el que ocupa la posición 13. Si nos fijamos en la columna del acumulado, los valores que están en este intervalo llegan hasta la posición 8 y los que llegan en este intervalo llegan a la posición 16. Luego la mediana o la clase de la mediana es este intervalo. 37,5, 47,5. Para calcular la media aritmética, echamos mano de la fórmula. La suma del producto xy por ni, que es 1012,5, dividido entre el total de datos, que es 25. Y si hacemos esta división, sale 40,67.
40,5. Es decir, que la media de edad del conjunto de edades es de 40,5 años. Ahora veremos cómo se realizan estos dos ejercicios en el ordenador mediante el programa RStudio. Nos encontramos aquí en RStudio. Pues igual que como hemos hecho en los vídeos anteriores, en el primer ejemplo que hemos visto hoy, pues venga, vamos a meter los datos, metemos los datos, tenemos este vector de datos, igual que hicimos el otro día, creamos la tabla con el comando dataframe, volvemos a cambiar el nombre de la tabla para que en lugar de frec salga NI, vamos a ver aquí. Tenemos la columna de la variable y las veces que sale repetida. Hacemos con la función cumSum, podemos hacer la columna de la frecuencia acumulada. Compilamos. Ahora, para poder calcular el producto xi por ni, tenemos que convertir la columna de la variable x en carácter, en número. Entonces, compilamos y ahora podemos hacer la columna de la multiplicación de xi por ni. Y ahora podemos mostrar directamente por tabla, por consola, la tabla. La podemos abrir aquí también, se verá mejor. Tenemos la columna de la xi, la ni, su frecuencia absoluta acumulada y el producto de xi por ni. Si quisiéramos calcular la media, pues hacemos primero la suma de la columna del producto de xi por ni, que nos sale 56, y ya podemos calcular la media. Bueno, el número de datos es n, que es 12, y ahora sí podemos hacer la media aritmética. Tenemos aquí, que sería simplemente la variable xi dividido entre n. Vamos aquí, compilamos y nos sale 4,67. La moda, tenemos que utilizar este comando, que es decir, cuál es el que más veces, qué valor se repite de esa columna, el valor que más se repite. Compilamos y nos sale justamente que la moda vale 6. Si quisiéramos calcular la mediana, sería con este comando. Compilamos y nos sale que la mediana es 4,5. Lo podemos poner aquí para que se quede grabado la variable. Podemos poner mediana y asignamos. Si compilamos, nos sale que la mediana justamente es 4,5. Pasamos ahora al ejemplo, cuando los datos los tenemos agrupados, el ejemplo de las edades. Lo tenemos aquí también. Aquí tenemos el vector de edades. De hecho, podemos borrar los del anterior para no liarnos. También el ejemplo de las edades. Tenemos las edades ahí. N es la longitud de ese vector, que es 25, que es el número total de datos. Los intervalos, te dijimos que eran de 10 en 10, de 17,5 hasta 67,5. Igual, montamos el data frame con este comando, montamos la tabla, compilamos, cambiamos el nombre. Aquí podemos ver cómo queda la tabla. Tenemos los intervalos, el número de veces que se repite cada intervalo. Ahora meteremos la marca de clase, compilamos y reordenamos. Y ya tendríamos la tabla como la hemos hecho en la pizarra. Nos faltaría el acumulado, que lo vamos a hacer ahora, y el producto de xi por ni. Aquí tenemos el acumulado, que es con la función cumSum.
aquí el producto de xi por ni. Tendremos aquí. Es aquí la suma. Podemos hacer ahora la suma total, que nos tiene que salir el 1012,5. Muy bien. Y la media, que sería esa suma entre los 25. Y nos sale 40,5. Podemos imprimir por consola la tabla. La tenemos aquí. Ahora deberíamos calcular, bueno, debemos convertir de factor a carácter la columna de los intervalos. Y para calcular la clase de la moda, pues es con este comando de aquí. Es como lo que hemos hecho anteriormente. El comando 37,5 a 47,5. La moda, si queremos el número, pues nos lo calcula también, que será 42,5. Igual haríamos con la mediana. El valor central, la clase de la mediana. La clase mediana sigue siendo 37,5, 47,5. Y la mediana en número, pues sería 42,5 también.